Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando en este nuevo webinario del mes de mayo. Les recordamos que durante el mes de mayo vamos a tener dos webinarios y hoy vamos a tener el primero. Y primero que nada, les queremos dar las gracias por esperarnos, ¿no? Tuvimos una serie de dificultades técnicas, pero ya estamos conectados y listos para que Juan José Mascareño nos presente su charla, ¿no? Pero antes de ello, quisiera dar una breve presentación sobre el ponente que nos va a estar compartiendo ahora su experiencia con el estero de El Soldado, ¿no? Y primero que nada, Juan José, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y también estamos muy contentos y ansiosos que nos presentes acerca de tu plática. Excelente, no, pues muchas gracias a ustedes por su invitación, la verdad, estoy muy feliz aquí de poder participar con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, me voy a permitir presentar a Juan José. Entonces, Juan José tiene una licenciatura en biología con especialidad en biotecnología acuícola por el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, el ITBI, y durante su licenciatura él estuvo trabajando con un proyecto de tesis que se titulaba Monitoreo de ecosistemas de manglar en Laguna de Yavaros, Moroncarit, Sonora. Estructura y producción primaria en relación a las condiciones ambientales. Y este proyecto fue coordinado bajo la asesoría del doctor Johnny Ramiro Torres Velázquez en la misma institución que anteriormente mencioné. También Juan José ha desarrollado prácticas profesionales como técnico en proyectos de investigación, específicamente en el proyecto Ecología y Toxicología en Aves del Valle del Yaqui, Sonora, México. Y este proyecto fue coordinado por la doctora Jacqueline García Hernández en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Y como parte de su experiencia en laboral, Juan José vamos a decir, se desarrolla dentro del área de que es conferencista y tallerista en temas que se encuentran relacionados con la divulgación científica y educación ambiental. Además, también es coordinador de proyectos de restauración, técnico auxiliar en monitoreos biológicos, y así como la reubicación de flora y fauna. Y finalmente también cuenta con certificaciones como la DC3, que está especializada en manejo de reptiles y artrópodos venenosos. Juan José, bienvenido. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Sí, voy a compartir Eh, pantalla. Muy bien. Bueno, está. Listo. Listo, excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por invitarme a esta bonita participación. Este día prácticamente les voy a platicar un poquito sobre qué es lo que hacemos nosotros como área natural protegida, qué es lo que hacemos en el estero del Soldado en particular. De igual manera, espero que haya muchas preguntas o dudas, inquietudes que tengan tanto como estudiantes, personas, público general, pues aquí estamos para resolverlas. Esta charla, primero que nada, pues es un poco para dar a conocer sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿sí me puedo apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? A ver, le estoy cambiando. Muy bien. Ok, bueno, para dar inicio, creo que la primer parte o la parte fundamental de lo que es la reserva, el estero del soldado, es agrupar a este equipo de trabajo, ¿no? Este equipo de trabajo lo conforman tanto como estudiantes, público general, familias, zonas o personas que se encargan específicamente de investigación. Entonces, toda esta colaboración de la comunidad
que hace que conservemos los ecosistemas, creo que es la parte prioritaria y la base de este proyecto como tal, ¿no? La base del Estero del Soldado. Gracias a esas personas que nos visitan, gracias a esas personas que nos ayudan y nos apoyan el día a día con diferentes áreas de investigación, tanto como de flora o de fauna, es lo que hacen que el Estero del Soldado se mantenga como una reserva, ¿no? Que se encargue de la protección de la flora y fauna, sobre la conservación, sobre la restauración misma del sitio. Entonces, dicho esto, viendo toda esta comunidad de activistas ambientales que nos apoyan el día a día, vamos a continuar, por favor, con la siguiente diapositiva. Creo que para dar inicio antes de la presentación, me gusta mucho esta frase de Charles Darwin, donde nos habla sobre las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Creo que la parte fundamental o la parte principal de esta frase, donde nos habla de la adaptación que tienen los seres vivos, así como las especies de animales, las especies de plantas, creo que nosotros, como animales, como humanidad, tenemos que adaptarnos a cambios que se van viendo reflejados en el ecosistema. Sabemos que todos los años el planeta Tierra, nuestra sociedad va cambiando pues drásticamente. Hay diferentes factores, factores ambientales, factores eh, ahora sí sociales, entre otros, pero creo que la parte principal es esto, ¿no? De saber cuándo y cómo adaptarnos a ello. Entonces, siguiente, por favor, vamos a dar un pequeño inicio sobre cómo platicamos o cómo se generan estas áreas naturales protegidas. Para ello les platico sobre una parábola. Esta parábola le llaman la parábola del avión, la escuché en un congreso de evolución. Esta parábola es muy interesante porque nos da a conocer ciertas referencias a lo que pasa el día a día, ¿no? Entonces, generalmente cuando vamos o va a salir un avión de viaje, de primer momento, pues tenemos que checar qué es lo que tiene el avión, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que checamos en el avión? Pues primero que nada, ver si todo está correcto, ¿no? Si tenemos las llantas, buenas hélices y las, las ventanas, el volante, etcétera. Todo tiene que estar correctamente bien, casi perfecto, para poder que ese avión pueda despegar y pueda realizar su viaje transitorio, ¿no? Como tal. Entonces, ante cualquier viaje tenemos que hacer una revisión sobre qué es lo que tenemos y cómo se encuentra. Siguiente, por favor. En los aviones o en cualquier medio, muchas de las ocasiones, si por casualidad o por uno u otro factor se desprende quizá un tornillo o una tuerca, quizá de momento el avión no va a resentir o no va a sentir como tal un efecto, ¿no? O no lo vamos a denotar, porque pudo haber sido el tornillo de un asiento interior o pudo haber sido una tuerca que cuidaba un recipiente, etcétera. Pero no pasa nada. El avión, perdón, puede realizar el viaje, puede realizar el recorrido sin ningún problema. Siguiente, por favor. El detalle aquí es cuando fuera de ese pequeño tornillo o esa pequeña tuerca tiende a agrupar a otras especies o, en su caso, a otra pieza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se desprendió el tornillo, pero ese tornillo a lo mejor era la hélice. Sin el tornillo a lo mejor pudo haber realizado el viaje, pero sin la hélice, pues, obviamente no, ¿no? Entonces, son esos detallitos. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si ese tornillo y esa hélice se desprenden de la avioneta? El avión tiende a colapsar. ¿Por qué? Porque esas pequeñas piezas son necesarias para poder que se realice ese viaje, ¿no? Para poder que se realice ese vuelo, porque depende directamente de esas mismas piezas. Siguiente, por favor. Y aquí viene algo muy interesante, porque hablando de estas piezas
que se ven reflejadas a la avioneta. Siguiente. Muy bien. Les mencionaba que estas piezas clave de la avioneta lo vamos a tomar como referencia o referenciarlo al mismo ecosistema, donde la avioneta va a hacer referencia al planeta Tierra. Ese tornillo quizá pudo haber sido referente a algún tipo de vegetación, alguna planta, alguna flor. La avioneta también perdió una hélice. Esa hélice, pues prácticamente lo vamos a referenciar con algún organismo o algún tipo de fauna. En este caso lo ejemplificaba como insectos, que son el grupo de los que más se han ido perdiendo a través de algunos años. Entonces, cuando se van perdiendo diferentes piezas en el ecosistema, tienden a colapsar diferentes ecosistemas, ¿no? Propios de la región o propios de la zona de donde se perdieron esto. Entonces, esta parábola es más o menos esto, de dar una referencia que cuando nosotros vamos perdiendo organismos en un ecosistema, puede llegar a un colapso. Muchas de las ocasiones no sabemos ni cuántos animales ni cuántas plantas se extinguen al día a día porque ni siquiera los conocemos. En realidad conocemos muy poco sobre la biodiversidad que puede haber en el mundo y hay una gran cantidad de organismos que ni siquiera conocemos. Entonces, tenemos conocimiento de que esos organismos que conocemos y se extinguieron, pero también hay otro grupo que todavía no conocemos y que se están perdiendo. Entonces, a partir de eso, se ocupan buscar programas de conservación, programas de restauración, para poder mantener esas piezas, para poder mantener ese equilibrio en el ecosistema. Siguiente, por favor. Y ahorita hablaba justo al inicio sobre la adaptación, ¿no? Cómo los seres humanos o la humanidad en general se va adaptando a los ecosistemas, cómo se va adaptando al cambio, a las infraestructuras, al crecimiento industrial, entre otras cosas. Pero aquí viene algo muy importante. Voy a platicarles un poquito, o enfatizar un poco sobre esta parte, porque voy a empezar a hablar sobre el ecosistema de manglar. Nosotros en el Estero del Soldado contamos con un ecosistema donde tenemos tres especies de mangle. En este caso es el mangle rojo, Rhizophora mangle, mangle negro, Visenia germinans, y el mangle blanco, Laguncularia racemosa. Y antes de mencionarles pequeñas descripciones de cada una de estas especies, es importante comentarles este apartado, ¿no? O esta diapositiva. Si observamos una pequeña escala, una escalerita, y vemos un mangle o una ilustración en la parte media de esas escaleras. Generalmente me gusta agrupar diferentes categorías, es decir, cuando una especie se va perdiendo en, y por diferentes factores, van entrando en categorías de riesgos o en categorías de protección. ¿Por qué? Porque su población se va reduciendo. Entonces van tomando ciertas categorías donde ocupamos buscar estos programas que les menciono, conservar o restaurar. En el caso del ecosistema de manglar, actualmente las tres especies mencionadas, el rojo y el blanco y el negro, se mencionan o se encuentran en una categoría de amenazadas. Generalmente los primeros escalones es cuando hablamos de una categoría de vulnerabilidad. Posterior a ello, tenemos una categoría de amenazada y como último es una categoría de peligro de extinción o extinción. Nosotros estamos en la parte media, en un escaloncito donde todavía podemos conservar o poder restaurar cierta población de estos individuos para poder seguir observando, prácticamente para poder seguir ahora sí que aprovechando sus recursos, ¿no? Porque dependemos de una manera sorprendente de estos ecosistemas. Siguiente, por favor. Dicho esto, fuera de su categoría de protección, les mencionaba que acá tenemos tres especies
el rojo, el blanco y el negro, pero están otras dos especies. Una cuarta especie que es el mangle de botoncillo, Onocarpus erectus, también lo podemos encontrar en la parte de Sonora. Nuestra quinta especie es el mangle bicolor o Avicennia bicolor. Si vemos las ilustraciones en pantalla como tal, vamos a observar lo que es parte de el árbol, la floración, el fruto y dos nombrecitos. Estas ilustraciones las tomé de la página de Conavio, pero vienen unos nombres, vienen dos nombres. El primero, vamos a darlo como ejemplo, donde dice mangle colorado o mangle rojo, y abajo viene el nombre científico o Rhizophyra mangle. Esos nombres científicos son propios de la planta. El primer nombre que viene subrayado en negrita es un nombre común. Es como cuando a nosotros nos hablan de un apodo, ¿no? Yo me llamo Juan José, vamos a hablarlo como nombre científico, pero me pueden decir, no sé, Mascareño, Chepe u otro apodo. Esto mismo pasa con todos los animales y con las plantas. Los nombres comunes nos dan una referencia al apodo de la planta según la región. Muchas personas los podemos conocer de diferentes modos, pero siempre van a tener un nombre que va a ser característico o específico del mismo organismo. Ese es como que su nombre oficial, ¿no? En este caso, su nombre científico. ¿Y dónde los podemos encontrar a los manglares? Pues prácticamente en una gran cantidad de la costa mexicana. Les mencionaba que acá tenemos alrededor de 4 especies, nosotros en el Estero del Soldado tenemos 3 especies. Siguiente, por favor. Y estos manglares o estas especies, eh, hablando de esta importancia que presenta en el ecosistema sobre su pérdida, ahorita vamos a hablar sobre los beneficios que nos pueda llegar a proporcionar estos mismos ecosistemas. Pero acá en el Estero del Soldado, para poder trabajar con ellos, para poder seguirlos conservando, ocupamos tener un monitoreo muy específico a dichas plantas. De los primeros monitoreos que se realizan para poder llevar a cabo estos mismos proyectos, se inicia con un proyecto de monitoreo de semillas. ¿En qué consiste este monitoreo de semillas? Prácticamente son canastas o trampas de semilla, como si fuesen una canasta normal, ¿no? En parte, una pequeña malla, se colocan directamente entre la vegetación del ecosistema de mangle y a partir las semillas van a ir cayendo ahí en la canasta. Cada mes, cada final de mes, se va y se colecta el número de muestras que se encontraron y nos da una referencia de saber cuántas semillas hay más o menos por zona. Antes de realizar cualquier colecta, para poder llegar a cabo estos procesos, solicitamos unos permisos ante Semarnat. Ellos nos dicen, ¿sabes qué? Puedes colectar 700 semillas de mangle blanco, 900 del negro, 1000 del rojo. Esto depende mucho de la capacidad de carga según las plantas que se encuentren en la zona. Entonces, para poder conocer o para poder saber en dónde se encuentran las plantas madres o las plantas donde hay una mayor cantidad que puedan producir una mayor cantidad de semillas, pues tenemos que tener monitoreadas ciertas zonas. Ahorita contamos con 10 canastas de estas mismas para poder mantener un control y poder decir o tomar una decisión de tomar la colecta de estas plantas o viceversa en otra zona, ¿no? Esto es para tener un debido control en la capacidad de carga de dichas plantas. Siguiente, por favor. Y aquí les platico un poco sobre el proceso de cómo nosotros llevamos a cabo esta misma producción de plantas. Les mencionaba, de inicio, es que solicitamos todos estos permisos, ya tenemos una buena referencia de números de semillas, se realiza un proceso de colecta. La proceso de colecta se toma directamente de las plantas que se encuentran en el estero del Soldado. Vamos, colectamos directamente de la planta, llevamos o procesamos directamente a un sombreadero. En ese sombreadero
ya tenemos que tener unas macetas con un sustrato listo. ¿Qué vamos a tener en esas macetas o cuál va a ser su sustrato, su mezcla homogénea? Pues prácticamente consiste en diferentes componentes. Uno de ellos es arena, arcilla, peat moss y tierra para jardín. Esta mezcla pueden ser mezclas desde 500 kilos hasta de una tonelada, ¿no? Como tal, siempre y cuando llevamos control con los porcentajes de estos componentes de la mezcla. Ya tenemos la mezcla, pasamos a las macetas, ya tenemos las macetas, colectamos, tomamos la semilla, plantamos y ahí las vamos a cuidar durante un año y medio aproximadamente algunas. ¿Qué vamos a cuidar? Pues hay que mantenerlas con un riego adecuado. Recordemos que estas plantas dependen directamente del agua, entonces siempre tienen que estar en un sistema inundado o al menos con un sustrato húmedo. De igual manera, si hay algún tipo de factor que pueda afectar a la planta, algún patógeno o algún otro factor, pues hay que estarlo observando, ¿no? Hay que estar al pendiente de cada una de estas plantas que se estén cuidando en sombreadero. Una vez que ya tenemos estas plantas desarrolladas, después de un año y medio, las plantas estas ya van a tener una suficiente raíz apta para adaptarse directamente al medio o al ecosistema, una ramificación, buenas hojas y algunas, o en cierto punto, un tallo pues ya bastante grueso, incluso hasta talloso. Aquí viene algo muy importante. Si la planta no se encuentra con un crecimiento ideal, todavía no se puede reforestar. Buscamos siempre las plantas sanas, las plantas que ya se encuentren ahora sí en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que se adapte rápido al ecosistema. Nosotros todo el proceso durante el año y medio, las estamos regando con agua dulce. Una vez que pasamos a la reforestación, su sistema de riego va a consistir prácticamente en las mareas, es decir, con agua salada, agua que viene directamente del mar, y gracias a ello les va a permitir su crecimiento. Eh, las plantas de acá, de Sonora o de la costa de Sonora, en particular también les llaman mangles chaparros o mangles enanos debido a su crecimiento. El crecimiento no pasa de los 5 o 6 metros. Parte sur de Sonora, algunos pueden llegar a los 7 metros, pero la mayoría son chaparritos. A diferencia del sur, que podemos encontrar manglares arriba de 20, 30 metros de altura, prácticamente son condiciones ambientales que se ven influenciados en las mismas plantas. Entonces, todos estos aspectos tenemos que cuidar mucho al momento de reforestar. Una vez que ya tenemos las plantas reforestadas, actualmente manejamos 3 zonas de reforestación en lo que es la reserva del Estero del Soldado. Ya las plantamos, ahora hay que tenerlas monitoreadas. ¿Por qué? Porque estas plantas son plantas, como les comento, tenemos que tener una observación directa hacia ellas para poder evaluar su crecimiento y su desarrollo. Por lo tanto, les agregamos una etiqueta, ahí viene identificación. Esa identificación prácticamente son unas pequeñas etiquetas de aluminio donde vienen 2 letras y 2 números. Prácticamente su código de barra, su acta de nacimiento, su CURP. Esto nos permite saber qué planta sobrevive, qué planta muere. Y posterior a ello viene un monitoreo. Todas las plantas que tenemos ya reforestadas, realizamos un proceso o un monitoreo que le llamamos un conteo poblacional. En este conteo poblacional vamos a determinar qué plantas dichas sobrevivieron, cuáles murieron, las plantas que están sobreviviendo, cómo están sobreviviendo, que si qué tanto crecieron dentro de los 6 meses. Cada 6 meses realizamos estos monitoreos y vemos, es que esta planta creció tanto de altura, tanto de cobertura, tanto de área basal, de diámetro, cuántas ramificaciones presenta, si les empezaron a salir ya raíces aéreas a las plantas, en su caso si llegó en ese momento algún tipo de avispa, mariposa, abeja, todo tipo de observación en cuestión de la biodiversidad que pueda llegar a ese tipo de proyecto, pues lo tenemos anotado, lo tenemos en un inventario, pues prácticamente para tener un control sobre todo este proceso. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces,
Lo mencionado ahorita era para plantas que se han reforestado o plantas que ya están establecidas en las zonas de reforestación. Pero también ocupamos saber cómo se comporta el ecosistema del Estero del Soldado en general en cuestión de esta vegetación. Entonces, lo que hacemos aquí, estas son imágenes que tomamos ahí durante el proceso de un monitoreo de estructura poblacional. Esta estructura poblacional se hace para diferentes individuos. Igual marcamos cuadrantes donde determinamos sus alturas, diámetro, coberturas, eh, número de raíces en cuestión de los neumatóforos, determinamos en esta parte algún tipo de observación, algún tipo de organismo que pueda llegar a la zona. Esto es para saber en qué zonas, por ejemplo, se está regenerando de manera natural, donde tenemos plantas ya adultas que ya son más longevas que otras, donde tenemos plantas reclutas, cuáles son las juveniles, todos estos factores se van a ver monitoreados. ¿Por qué? Porque ocupamos saber cómo se comporta el ecosistema del Estero del Soldado y esos son uno de los proyectos con los que trabajamos un poquito más enfocados, más directos, ¿no? En parte. Siguiente, por favor. Y otro de los proyectos, aparte de este monitoreo del ecosistema de manglar, tenemos otro proyecto muy interesante y muy bonito. Este proyecto es de un proyecto de fototrampeo. El fototrampeo prácticamente va a consistir en colocar cámaras trampa. Estas cámaras trampa, tenemos 7 aproximadamente en todo el perímetro de la reserva del Estero del Soldado, y por medio de un sensor de movimiento, cuando pasan los animales, les tomo una foto o un video, depende para qué lo programemos. Pero ¿para qué realizamos este proceso de fototrampeo? Una de las razones es eso, para saber qué tipo de animales pueda llegar a la zona, qué animales se están acercando a la reserva. Entonces, esto nos permite conocer qué individuos hay, cómo se encuentran de salud y dónde se encuentran mayormente, ¿no? ¿Cuáles son sus zonas de preferencia para poder nosotros respetar esas zonas y se pueda desarrollar todo, pues ahora sí que todo su ciclo de vida de manera natural sin que se interrumpa, pues por la actividad humana? Eh, para mí, en lo personal, estos proyectos son muy, muy fundamentales en cualquier parte porque nos permite conocer si tenemos un ecosistema sano. Cuando nosotros encontramos animales que se encuentran en una cadena, en la parte del top de la cadena trófica o animales que sean capaces de tener una dieta muy variante o una dieta donde se alimenten directamente a lo mejor de otros animales grandes, pues no va a hablar que tenemos un ecosistema sano. En este caso, aquí tenemos pues a los coyotes, tenemos al gato montés, tenemos al pecarí de collar, baja mucho el venado cola blanca, a los tlacuaches, mapaches, conejos, liebres, entre otros animales, ¿no? Entonces, el poder tener control, el poder conocer estos individuos, nos permite poder conservarlos o poder protegerlos. Pasa algo muy curioso y muy emocionante cada vez que vamos y revisamos directamente las fotografías o los videos de estos animales, porque nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando nació la cría del venado cola blanca, cuando anda la familia ahorita de los pecarí de collar, 8 o 9 individuos, el venado cola blanca que trae a sus 2 crías, que los coyotes. Entonces, todos esos detallitos nos ayudan a nosotros para poder dar a conocer una divulgación o una educación ambiental al público en general que nos visita. Eh, Siguiente, por favor. También participamos en algunos proyectos o en su caso cursos, talleres como reserva, donde ocupamos estar actualizados con diferentes temas. En este caso solamente lo puse como referencia. Hay un taller que tuvimos, uno de aves, el manejo de aves y otro principalmente de mamíferos. En este caso trabajamos con el murciélago. Eh,
la manipulación que se ve ahí en las fotografías fueron principalmente por investigadores que trabajan directamente con estos organismos y pues principalmente ya tienen su capacitación, tienen su buen manejo hacia estos animales, igual con sus permisos previos a. Acá la investigación de todos los individuos creo que es muy fundamental. ¿Por qué? Porque aparte de conocer todo esto, nos ayuda a entender por qué tenemos esta planta y por qué no tenemos a la otra, ¿no? ¿Por qué tenemos a este animal y por qué no tenemos al otro? Siguiente, por favor. Y aquí viene otra de las fotos que más me gustan. Les mencionaba que en el estero del Soldado justo, pues cumplimos con ciertos ecosistemas donde vamos a tener una parte de matorral desértico, pero también tenemos una parte de playa o una parte de costa que es referente a estas zonas. Y por lo tanto, vamos a tener diferentes tipos de organismos. Ahorita mencionaba sobre algunos mamíferos que mirábamos en el fototrampeo u otros factores. Pero aquí vamos a hablar sobre un grupo bien interesante, en este caso es el grupo de las aves. Hay muchas aves playeras que nos visitan año con año. Aves que vienen migrando desde otros continentes, migraciones muy largas, que desde la Patagonia, otros que vienen del norte de Canadá, otros que tienen migraciones más cortas, que bajan solamente de la sierra hacia acá, pero llegan acá por un recurso. Llegan acá al estero, ¿por qué? Porque ocupan un alimento, ocupan directamente pues una zona de descanso, pero también muchas de ellas pueden llegar a reproducirse. En este caso, estas fotografías fueron tomadas referentes a un ave que se llama ostrero americano. En este caso es una especie, es una subespecie, es la frasari, pero en marzo uno de los monitoreos que se realizaban mensualmente, en este caso nos apoya directamente el investigador maestro en ciencias Germán Leiva, precisamente del CIAT. Él realiza monitoreos para ver la observación o mantener un inventario de avifauna de aquí mismo de la zona. Entonces, en esos monitoreos en marzo del año pasado, encontró primero pues en la parte de lo que es el nido y fuimos a los días, encontramos a los huevos de este ostrero. Empezamos a colocar letreros de advertencia para protegerlos de, ya sea de las zonas de los vehículos, de los animales, etcétera. Pues tuvimos en observación. Para el 12 de mayo nacieron los pollos. Pues ahora sí que todos estábamos bien contentos porque imagínense de marzo, abril y mayo, los estuvimos observando todos los días, ¿no? De ir a observarlos, obviamente con sus respectivas medidas de seguridad, nuestras medidas en cuestión de distancia, observarlos con binoculares y protegerlos ante otros factores. Entonces, estos 3 meses de observación haces un compromiso o te entregas en parte a la protección de estos individuos. Entonces, para nosotros ya eran como que nuestros hijitos, ¿no? Ahí de los pollos y todo. Entonces, una vez que ya nacieron y todo, les colocamos unos anillos precisamente para saber su ruta de migración, si se están yendo a una parte o a otra parte, si se están quedando, etcétera. Esto se hace a partir de diferentes colaboraciones con biólogos, ecólogos, ornitólogos en toda la parte de costa mexicana, parte de la costa de Estados Unidos, en otras zonas, especialmente, ¿para qué? Para poder observar este movimiento o estas rutas que hacen los animales. Siguiente, por favor. Y esta ave también es otra ave que ahorita se encuentra en protección, es el rascón picudo. Este rascón también es una especie que la podemos encontrar casi, es un poquito más específico del ecosistema de mangle. Le gustan mucho las zonas pantanosas, las zonas como tulares, las partes de estos ecosistemas de mangle. Pero es un ave que es muy difícil de observar. ¿Por qué? Porque generalmente como pasa escabulléndose dentro de las raíces, dentro de las ramas, es muy difícil de que salga fuera de esas islas
o parte de la vegetación. Más sin embargo, lo podemos estar escuchando y con ello mantenemos un monitoreo. En este caso, estuvimos aquí apoyando de auxiliar a unas compañeras que eran estudiantes, creo que no recuerdo si era de maestría o doctorado, de la Universidad de Arizona. Ellos estaban colocando precisamente GPS en los animales, en este caso para el rascón, para saber una ruta más exacta de estos individuos. ¿Para qué? Pues para prácticamente para poder conservarlos, saber en dónde están llegando y poder conservar esas zonas, poder proteger esas zonas para que puedan desarrollarse, pues ahora sí, año con año, ¿no? Como tal. Las especies, las aves playeras son aves que son muy importantes en parte para el ecosistema en general, porque aparte de tener su dieta basada en zonas pantanosas o en suelos donde van a ocupar directamente o son dependientes de los cangrejitos, del langostino, caracoles que se encuentran en la primera parte de la columna del suelo, pues también tienen una buena función de dispersión de semillas, ¿no? O de alimentarse de otros organismos que se encuentran en el estero o en cualquier costa. Las aves playeras son muy, muy importantes, pero también su población ha ido reduciéndose a partir de los años. Las aves, en particular este grupo de especies, son aves que migran generalmente en la noche, van migrando en la noche y en el día, llegan a diferentes zonas donde son dependientes del descanso, del alimento y pues de reproducción. Siguiente, por favor. ¿Y por qué las cuidamos? Pues prácticamente les mencionaba ahorita, ¿no? Hay partes donde pueden entrar en vehículos y puedan, pues, dañar a estos mismos organismos, en el caso tanto como al individuo y adulto, tanto como a los huevos. Siguiente, por favor. Otra de las actividades que hacemos como guardaparque es mantener un equilibrio o mantener controlado plantas invasoras. En este caso trabajamos con el pasto búfel, que son zonas de aquí mismo dentro del área natural protegida, que actualmente estamos trabajando con ellos eh, en campañas como Bulfetón, campañas donde invitamos a participantes de diferentes colaboraciones para que nos ayuden y nos apoyen en extraer esas plantas invasoras, en este caso el buffer, y pues poder plantar otras, ¿no? La primera foto donde estábamos ahí como que apagando la lumbre es principalmente el factor fue influenciado por el bufel. Son plantas con un grado de combustión impresionante, ¿no? Entonces, si las tenemos en gran abundancia, podemos tener estos problemas. Una, donde pueda ocasionar algún daño de incendio, pero también puede haber un desplazamiento de especies, tanto como de flora o de fauna. Entonces, ocupamos tener un buen equilibrio, tener un buen mantenimiento en parte de estas zonas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué podemos encontrar en el Estero del Soldado o por qué los cuidamos, por qué los protegemos? Nosotros aquí en el Estero del Soldado también ofrecemos actividades recreativas. En este caso tenemos dos actividades principales, la actividad de sendero interpretativo y kayak interpretativo, donde llevamos a un público en general a recorridos guiados, recorridos donde van acompañados de un guía en todo momento, que les vamos platicando sobre la flora, la fauna, y gracias a este ecosistema tan diverso, podemos llegar a este público en particular y poder dejarles un poquito de educación ambiental, dejarles un granito de esta parte de la conservación. Les mencionaba, en parte del ecosistema de manglar, sabemos que nos sirven como guardería para muchas especies, principalmente el caso del camarón, peces pequeños o de mediana talla, van a pasar toda la etapa de cría y juvenil dentro de las raíces. Una vez que llegan a una etapa adulta, empiezan a salir al mar abierto donde otros depredadores se alimentan directamente de ellos. Entonces, esa guardería para una biodiversidad que presenta el ecosistema, pues es muy característica de que nosotros como sociedad dependemos de ese recurso, dependemos de los manglares para poder subsistir de alimento, ¿no? Para poder ahora sí que sobrevivir en parte o tomar este recurso natural, ¿no? Como tal. Porque no nomás es lo que se da aquí dentro del estero, sino que hay una gran cantidad
que sale a mar abierto donde otros organismos van a depender directamente de ellos. Siguiente, por favor. Y esto, ahora sí, como dicen algunos vendedores, ¿no? Del campo hasta la mesa. En la primera muestra o en la primera fotografía estamos tomando una colecta de huellas o unas muestras de huellas de fauna silvestre. Una vez que se secaron, las tomamos con yeso, las dejamos acá en una exhibición para platicarles a las personas sobre qué animales podemos encontrar. Esto en diferentes eventos, ¿no? Pero prácticamente todo es de educación ambiental. Siguiente, por favor. Entonces, esta divulgación va a un grupo muy amplio, tanto como al sector de los científicos, de los investigadores, tanto como a los pequeños científicos que se están desarrollando, pequeños niños de kinder, primarias, secundarias, donde apenas están aprendiendo, donde apenas están conociendo. Entonces, tratamos de darles a conocer sobre esta importancia, pero también este público que nos importa mucho, ¿no? O un público clave, que es el público en general, que al fin de todo esto que hacemos, ¿quiénes van a ser los que lo van a cuidar? ¿Quiénes van a ser los que los van a proteger? Va a ser la misma sociedad, las mismas zonas aldeañas, el pueblo, la misma sociedad que está en un contacto directo con estas mismas plantas o con este ecosistema en general. Siguiente, por favor. Y pues así como les mencionaba, aparte de la actividad de kayak, sendero, también ofrecemos actividades como lo que es el aviturismo, eventos, por ejemplo, conferencias, tenemos algunos festivales como el Día del Manglar, el Festival del Mangle, las aves migratorias, aves playeras, el Día del Estero del Soldado, entre otros factores, ¿no? Donde nosotros invitamos a un público en general y todos los que vienen son bien recibidos prácticamente. ¿Para qué? Pues para aportar un poquito de educación ambiental a un público en general. Entonces, nosotros estamos aquí en la mejor disposición en todos los sentidos. Aceptamos de servicio social, residentes profesionales, personas que vienen simple y sencillamente a alguna actividad como tal recreativa, algunos que vienen a hacer investigación, hay otros que vienen, sabes que me gustaría venir a reforestar sobre el mangle o que me hablaras un poquito sobre esto o el otro. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas para todos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y creo que ya de lo último, esta parte, eh, ahorita mencionaba sobre lo que hacemos en parte de actividades que son más como para el público, para el área de la ciencia, pero también tenemos otro compromiso con la laguna o con el estero, que es prácticamente en cuidar, ¿no? En poder mantener. Aquí estoy, estas fotografías todas son tomadas aquí. La primera es una colecta que encontramos ahí de una persona, estaba tomando almejas, entonces pues igual se le decomisó y otra vez se arrojó directamente a la laguna. Otra es un problema donde hay algunas personas que introducen jaulas para jaiba ilegalmente, entonces durante los recorridos, en las actividades, nuestro compromiso también es eso, mantener un cuidado, una observación sobre qué factores puedan dañar a la laguna. Entonces, igual es sacar las trampas, llevárnoslas, decomisarlas. Otra parte es de mantenimiento. Nosotros aquí hacemos de todo, ¿no? Desde mantenimiento, vamos a arreglar una puerta, vamos a andar vigilando en algunas zonas donde llegó un público que viene en vehículos y anda entrando otros con animales domésticos. Entonces es eso, de observar y poder hacer esos llamados de atención. Pero fuera de esos llamados de atención, también darles a conocer qué es lo que somos, ¿no? Qué es lo que hacemos como área natural protegida y que nos ayuden a poder cuidar o poder proteger estos ecosistemas tan importantes. Siguiente, por favor. Y ahora sí, ¿para qué cuidamos o para qué estamos protegiendo esto? ¿Hacemos estas actividades? Prácticamente para con
poder seguir contemplando estas bellezas, ¿no? O esta hermosura de paisaje, estos ecosistemas tan impresionantes. Esta fotografía nos apoyó nuestro amigo Rada SC, es una fotografía aérea del Estero del Soldado. Si nosotros observamos, hay una entrada directamente al ecosistema o a la parte de mar abierto, donde el agua entra directamente al estero y gracias a ello dependemos directamente de esa boca principal. Pero, como lo he mencionado durante toda la charla, tenemos una gran cantidad de matices en cuestión de diferentes contrastes de ecosistemas. Un matorral desértico, una parte costera, una parte de duna, entre otros factores. Y todo eso hacen o engloban, generalizan a una zona prioritaria, ahora sí que para todos, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, pues nuevamente agradecerles por esta invitación. Quedo pendiente aquí de cualquier duda, pregunta, comentario que deseen realizar. Me encuentro a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Juan José. Vamos muy bien en tiempo con la sesión. ¿Alguien del público que nos está acompañando vía Facebook tiene alguna duda, alguna inquietud también para Juan José? Recuerda que pueden escribir sus dudas aquí en los comentarios de la transmisión. Así es, cualquier duda, pregunta, comentario, aquí estamos al pendiente. Ujú. De hecho, estoy revisando ahorita y no veo ninguna pregunta, sino solamente, bueno, lo que estoy viendo es gente, yo creo que son conocidos tuyos que te están echando porras, ¿no? Ok. Francisco Ibarra, Miguel Flores, el doctor Johnny Torres también, ¿no? Muchísimas No, felicidades. no, Sigue con las actividades de conservación y restauración en el estero El Soldado. Yo sí tengo wow. pues sí sería una pregunta, Juan José. Sí. ¿Cómo los estudiantes, bueno, hablando específicamente de los estudiantes, cómo le tienen que hacer para poder ir a prestar su servicio social o involucrarse en alguna otra actividad allí que se realice en el estero? Miren, realizamos diferentes actividades. Mencionaba ahorita, por ejemplo, lo que son las actividades que hacemos a público en general. Ujú. Generalmente trabajamos con reforestación de mangle, eventos como de aviturismo. Hace días hicimos también un evento, un rally para el día en conmemoración del Día de la Tierra. Son como eventos públicos al público, ¿no? Como tal. Pero cuando ya viene un estudiante, en este caso, por ejemplo, quiere hacer servicio social, quiere hacer sus prácticas, inclusive hasta su tesis, hay un convenio de colaboración con SEDES, Comisión de Ecología, como tal, a la dependencia al cual nosotros dependemos, que es un proceso muy ágil, en realidad no es un proceso muy difícil, ya está como que todos los formatos y todo. Entonces, ya se hace solamente el convenio, la colaboración y se trata del tema que se quiera estudiar, ¿no? Como tal. Entonces, ya se ve más directamente, nos pueden mandar un correíto, nos pueden mandar un mensaje ya sea al Estero del Soldado o en su caso alguno de los guías, guardaparques. Yo a la primera diapositiva puse mi correo, mi número de teléfono. De igual manera, ahí nos pueden mandar un mensaje, los contactamos directamente con el encargado de este proceso de vínculo para que se realice, ¿no? Como tal, pero en realidad cualquier estudiante puede venir. Nos han acompañado desde servicio social de preparatorias hasta universidades que han venido a hacer tanto como sus servicios, sus prácticas y pues tesis, ¿no? También muchos de ellos. No aparece creo el correo, pero ahí se los proporciono. Ya, aquí está. Solamente que lo puse en el modo presentación y no apareció, pero aquí le voy a dar zoom Ok. para... Sí, entonces ahí nomás es cuestión de como que nos manden un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo, dependiendo, como les comento, para qué es lo que les gustaría realizar, qué es lo que, en qué área, ¿no? Eh, Gracias a esta biodiversidad que les menciono, pues tenemos un campo de estudio muy, muy amplio.
también hay muchos investigadores que están dispuestos a apoyarnos, ayudarnos al día a día. Somos un grupo o un equipo de trabajo donde, como les comento, aquí hacemos todos de todo. Entonces, ocupamos muchas manos, nos ayudan bastante. Si una persona vino y nos ayudó a plantar un mangle, si nos ayudó a extraer un poquito de buffel, si nos acompañó a dar una charla, todos esos participaciones, créanme que nos ayudan bastante en poder conservar esta área natural protegida, ¿no? Como tal. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Y jóvenes, anímense también a participar en este tipo de proyectos. Recuerden que muchísimos proyectos de índole, vamos a decirle, ambiental, ecológica, económica, no son nada, sino está la participación activa de la ciudadanía. Entonces, estoy Así es. bien, así es. Estoy viendo aquí en el chat que no hay ninguna pregunta ya no hay ninguna pregunta para ti, Juan José. Pero me voy a pasar a lo que sí vamos antes de darle clausura al evento, me voy a permitir leer su constancia de Ok. participación. Creo que sí se alcanza a ver. Que te la vamos a hacer llegar firmada a la brevedad posible. Ahorita terminar de correctar a la doctora Zulia Sánchez, que es la presidenta del Consejo Directivo del Comité Mexicano de Manglares. Y la constancia dice que el Comité Mexicano de Manglares AC otorga la presente constancia al biólogo Juan José Mascareño Grijalva por su destacada participación con una conferencia por invitación titulada ¿Cómo conservamos el área natural protegida Estero El Soldado? En el ciclo de webinarios del Comité Mexicano de Manglares, realizado el viernes 3 de mayo de 2024 con una duración de 1 hora. Y firma la doctora Zulia Mayari Sánchez Mejía, la presidenta del Consejo Directivo. Muchísimas gracias, Juan José, por tu, No, pues por tu gracias a ustedes. participación y animarte. Y a todos los demás que nos están acompañando, anímense, tenemos espacios disponibles todavía para poder participar en la actividad de los webinarios. Nos mandan un correo, ya sea vía electrónica o aquí mensaje vía Facebook y nosotros los podemos agendar. Por mi parte es todo y los esperamos en los próximos eventos. Y Juan José, muchísimas gracias. No, pues excelente, muchas Muchísimas gracias gracias. a ustedes. Y Muchas pues aquí gracias. estamos al pendiente en lo que les pueda apoyar y ojalá pues en futuras presentaciones, ¿no? Nuevamente. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas Vale, gracias. Hasta luego. vale, bye. Hasta luego.